Buenas tardes. Hoy reanudamos este ciclo desde la sede de la Institución Libre de Enseñanza, donde nos acompaña nuestro novelista, y a la vez en la sede de la Fundación Hermana Sierra Pambley en León. Mientras esperábamos para conectar con ustedes, hemos estado oyendo las campanas de la Catedral de León. Ha sido bastante impresionante. Y donde están el presidente de la Fundación Sierra Pambley y la periodista Eloísa Otero, que va a moderar a Luis Mateo y a Salvador Gutiérrez. Ella va a hacer la presentación del escritor y el académico. Pero yo quiero decir de Luis Mateo Díez que para nosotros es un hermano, es un amigo, que él desde su infancia ha respirado los aires de la Institución Libre de Enseñanza a través de la vinculación de su padre con Gonzalo Esposada y también de su vinculación con León, donde vivía, y por tanto con la Fundación Sierra Pambley. Sobre los orígenes de la Fundación ha escrito un cuento maravilloso con un título de una persona que vivió siempre en esta casa y que presidió la Fundación Sierra Pambley, Manuel Bartolomé Cosío, Las lecciones de las cosas. Les recomiendo a todos, por favor, que lean ese cuento maravilloso que cuenta cómo surgió el amor de la lumbre del hogar de la casona del fundador de Sierra Pambley en Villablino, cómo surgió la fundación. Simplemente decir que el marco en el que se hace en León este acto, que es la casa, se oyen las campanas de la catedral porque está en la plaza de la Catedral de León, era la antigua casa de los canónigos, y en esa casona está situada la Biblioteca Azcárate, que es una biblioteca que se inició con el legado que hizo Gumersindo de Azcárate, y este año cumple precisamente la Biblioteca de Azcárate su centenario. Por tanto, es una fiesta también para nosotros en este ciclo de leer el centenario de una biblioteca. Quiero darles a todos las gracias por su atención. Vamos a disfrutar muchísimo hoy, Luisín, con esa cosa tan buena que vais a hacer los dos, este filandón que vais a organizar entre Salvador y tú. Y Salvador, que además de ser un maestro de la gramática, un lexicógrafo, que también está vinculado con la institución, no solo por su trabajo abnegadísimo en la Fundación, sino por ser discípulo de quien es. Y, en fin, ya no le voy a quitar más espacio a Eloísa Otero, que es directora de una revista que en este momento está agitando la vida cultural leonesa. Tienes la palabra. Muchas gracias a todos, también a ustedes por su asistencia. Muy bien. Hola, muchas gracias. Yo me lanzo enseguida. Estamos aquí con un gran filólogo y un gran escritor. Es que yo creo que no necesitan presentación. Los dos son académicos de la RAE. Salvador ocupa el sillón S, que además lo ocupó antes el filósofo Julián Marías. Luis Mateo Díez ocupa el sillón I mayúscula, que lo ocupó antes el poeta Claudio Rodríguez. No voy a decir todo lo que habéis publicado y todo lo que soy. Yo creo que lo mejor es entrar un poco directamente en el tema y hablemos de cómo ha sido vuestra experiencia con los clásicos. ¿Cómo accedisteis a los clásicos o los clásicos accedieron a vosotros en vuestra infancia? Empezamos por Luis Mateo. Sí, muy bien, pues buenas tardes. La verdad es que yo tuve la suerte de ser un niño que tuvo conocimiento de los clásicos temprano y con una peculiaridad donde, estando en Villablino, en las escuelas graduadas, allá por los años 40, pues hombre, allí había sufrido, como todos saben, un trauma terrible de la guerra, la desaparición de Sierra, todas esas cosas penosas que han sucedido en este país. Pero yo creo, según lo recuerdo hacia atrás, yo creo que en alguno de los maestros que tuve yo, no sé si con graves dificultades o no,
sí que estaban animados por un cierto espíritu de lo que antes decía Pepe de las lecciones de las cosas. Entonces yo recuerdo que en aquellas aulas de las escuelas graduadas los maestros nos leían, ¿no? Los niños no leíamos, no nos decían, bueno, pues ahora que tenemos un poco de descanso, vais a sacar el libro y os vais a poner a leer. No, el maestro te leía. Entonces, mi primera resonancia, por ejemplo, de lo que es el recuerdo de un clásico es, bueno, irremediablemente, como siempre suele suceder, el Quijote. Pues yo tengo el recuerdo del Quijote en los oídos, escuchado. O sea, yo escuché el Quijote muchísimo antes de leerlo. Y además, con un cierto punto de sensibilidad infantil un poco peculiar. Yo era un niño... Bueno, era un niño malo, a veces tengo unos recuerdos de la infancia que me dan un poco de grima hablar de ello, aunque luego le he rendido pleitesía a mi propia infancia en Días desde el Pan y otras cosas, pero bueno, yo era un niño recovecoso y asimilé aquello hondamente, hasta tal punto de que Don Quijote, para mí, no era Don Quijote, era Don Alonso. Don Alonso Quijano, un ser humano que me llegó en aquella voz del maestro, seguro que en alguna adaptación de aquellas de Del Vives o algunos de esos clásicos que recordáis, que se hicieron adaptaciones muy buenas y estupendas, y lo que me quedó era como una imagen entrañable de un ser muy desgraciado, muy desgraciado. La parte, diríamos, humorística que yo he visto en el Quijote en las veces que lo he vuelto a leer, no la descubrí hasta mucho más tarde. Para mí, la figura de Don Alonso Quijano, era un ser perdido que tenía unas ensoñaciones estrambóticas, que salía, que quería luchar por las cosas y por la bondad. Yo creo que era alguien que cultivaba más la bondad que el bien, lo cual es siempre muy orientador, y era tremendamente apaleado. Y a mí es uno de esos seres humanos que están en una cierta imagen del antihéroe, que es un poco el sufriente que es vapuleado, pero que lucha por algo, que lucha por una quimera. Luego yo ya entendía que la lucha de Don Alonso era una lucha quimérica, quería hacer el bien y desfacer entuertos, y llevaba un camino, y eso sí que lo fui viendo después, y por eso la parte entrañable que para mí tenía el personaje me marcó profundamente. Y era esa idea, es verdad, de alguien que sigue la quimera, se va más allá en su ensoñación, se vuelve loco, regresa a la inocencia de cuando ese señor pudo haber sido un niño extraviado, y después de la inocencia y de la quimera y de la locura, cuando vuelve a adquirir la lucidez, pues llega la muerte. Bueno, ese es el camino, diríamos, que orienta la llegada de otros clásicos de los que luego cuento alguna cosa, pero clásicos que me llegaron. Luego, en fin, el mundo de los clásicos es un mundo proceloso, maravilloso. Uno ha entrado por todos los conductos posibles, pero en esos grandes nombres del siglo de oro, sí, a mí me llegan a través de los personajes más que de los autores. De esa manera. Y Salvador, nos has traído aquí además tu libro de infancia. Efectivamente, coincido con Luis en El Quijote. El Quijote fue mi libro de infancia. Lo había comprado mi padre al terminar la guerra en la zona de Castellón y lo acompañó toda su vida. Él estaba en casa en una repisa, él leía por las noches, y luego mi madre, que también leía mucho. En mi casa no había muchos libros, había algunos libros de los cuentos de Calleja, había, pues se leían revistas semanales de 7 fechas, etcétera, pero libros no había muchos. Había un libro de fotografía, un libro de agricultura, los cuentos de Calleja, como he dicho, y el Quijote. Entonces mi madre siempre para leer me mandaba, había leído episodios y fueron lecturas de episodios, lectura pues, de los bolinos, Don Quijote delante de las ovejas, persiguiendo a las ovejas, viendo enemigos a Pentapolín del arremangado brazo, como decía, y para mí eran escenas fundamentalmente divertidas. Luego, pues, la armadura de caballero, y tenía una cosa muy importante este libro, que eran como unas representaciones y fotografías y cuadros
con los que yo pasaba muchísimo tiempo distraído, viendo cómo, por ejemplo, no sé si se ven fotografías en colores. Pero ese es un libro que tuvo también su historia. Mi padre emigró a Bélgica y no lo llevó. Tenía una pequeña cerámica, alguien entró en la cerámica, robó todas las herramientas, robó este libro y años más tarde en Bélgica alguien dijo, un muchacho, fue a mi padre y dice, oye, podría dejar unas cosas aquí que voy a navegar. Y efectivamente lo dejó en la mansarda, en la bohardilla, y un día limpiando, pues en la bohardilla se cayó en un paquete y ahí estaba el libro. Volvió a reparar. Es decir, casi un milagro, ¿no? Y para mí es un libro al que tengo un cariño especial. No lo encuaderno, porque quiero tenerlo así tal como está, pero fue algo especial. Es decir, con él aprendí a leer, con él aprendí a disfrutar. Y es curioso porque, Luis, el Quijote, en la escuela también había una edición del Quijote resumida de pastas verdes, que posiblemente sea la misma que tuviste tú. Sin embargo, ese no tengo tan buen recuerdo porque no nos lo leía el maestro, nos lo hacía leer y nos hacía dictados. Y entonces era un maestro de los antiguos régimen y había bastante temor. Y yo tenía como si fueran dos obras distintas, porque un Quijote era el del castigo y otro era el disfrute diario de las tardes en casa, sobre todo en invierno. Y para mí fue una obra capital. Luego ya volveremos sobre las relecturas, pero creo que fue muy importante. Sí, es curioso, perdona, es curioso esto que dices, porque claro, el Quijote como disciplina, ese maestro que os lo ponía y teníais que hacer al dictado y demás, bueno, yo supongo que se diluye de otra manera, pero lo que yo recuerdo es el embeleso enorme de la chavalería que estábamos en la escuela con aquel maestro. Bueno, era un maestro también de época, ¿eh? No voy a hacer yo ahora aquí. Yo siempre que puedo enaltezco al magisterio nacional, al magisterio español, porque es que es uno de los débitos mayores de este país y no hay nada mejor que aquello que decía don Gumersindo, ¿no? Don Gumersindo decía, España dejará de ser lo que es cuando el mejor maestro esté en la última aldea. Y de eso, de esa tradición buena hemos vivido. Yo, fíjate, recuerdo esto, el embeleso de los chavales. Yo creo que, de todas formas, mis compañeros y mis hermanos tuvieron más cercanía a un punto de heroicidad cinematográfica y de Errol Flynn y de Tarzán, sobre todo de Johnny Weissmuller. Pero la peculiaridad que yo tengo en estos recuerdos es que el Quijote para mí fue un héroe muy profundo, alguien que me tocó muy hondo. Y yo me sentía muy encariñado con él hasta tal punto, y tampoco voy a contar más de lo debido, que lo tuve como un familiar mío. Yo he tenido luego otros familiares que en las transposiciones literarias, en fin, los he llevado a donde no debía. Yo, por ejemplo, tuve un tío maravilloso que era uno de los Snoopys de Faulkner. Y he tenido en los ambientes familiares algunas transposiciones literarias de ese tipo. Pero bueno, sí, lo que quería yo decir es que sí, yo tuve esa suerte de oírlo, el Quijote en el oído. El Quijote que escuchas, que te fascina y que tiene ese embeleso o ese enorme atractivo, porque claro, el Quijote es tremendamente apasionante y divertido. Eso uno lo va descubriendo luego, ¿no? Sí, son las segundas lecturas del Quijote, claro. como las segundas lecturas de Lazarillo, como las segundas lecturas de Quevedo, es decir, cuando ya pasa el tiempo y lees esos textos que te gustaron por su movilidad, por sus aventuras, por todo lo que ocurre, por todo el ingenio que derrocha y que te das cuenta que detrás de esa obra, que por otra parte recoge muchísimas tradiciones de Apuleyo, de cuentos tradicionales, etcétera, hay toda una intencionalidad, hay toda una estructura, claro, hay todo un pensamiento que explica luego, por ejemplo, que Lazarillo fuera una obra que fue perseguida o fue
introducida en el índice de libros prohibidos. Sí, sí, sí. Y el Quijote, pues a mí me duele cuando, vamos, o no lo entiendo cuando alumnos de bachillerato, etcétera, dicen, incluso mis hijos, en algún momento, que no entendían el Quijote, que les aburría enormemente. Yo creo que fue un acierto de mi madre ir poniéndome capítulos o aventuras muy atractivas para que luego ya me gustara toda la obra, ¿no? Pero, y a ti te atrajo la parte musical, pero a mí me trajo la parte visual, todos los dibujos, las fotografías, etcétera. De tal manera que cuando yo dibujaba un personaje, generalmente dibujaba un Quijote. Es curioso porque, claro, es verdad que luego el disfrute del Quijote, hombre, está en la lengua. El Quijote, aparte de la maestría narrativa, que es límite, y de los elementos simbólicos, bueno, todo eso que sabemos que tiene y demás. Pero claro, la lengua tiene una viveza que hoy es maravilloso poderlo leer. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, un inglés difícilmente puede leer hoy día al Shakespeare originario. Y sin embargo, en nuestra lengua, esa correa de transmisión sí que se ha producido. El español del 17 y de tal. Hombre, en algún caso muy exagerado, como a uno que me referiré luego, porque es otro de mis clásicos así un poco más estrambóticos, que es el Cojuelo de Guevara, tiene más dificultades. Pero esa musicalidad así, a mí, claro, eso fue un descubrimiento posterior, ¿eh? Cuando yo ya pasé de escucharlo en esa adaptación, que debía de ser en alguna de estas que tú dices, Salva, no lo sé, porque yo no es curioso porque no he conservado, yo he tenido la desgracia de no guardar nada, de desprenderme de las cosas, y entonces me gustaría tener alguna de aquellas ediciones, solo de un libro para mí crucial en mi vida, de infancia, que es Corazón de Edmundo de Amicis, de ese libro, que bueno, pues sería otro clásico del que se podría hablar, aunque a mí me sorprende mucho, porque, en fin, alguna buenísima amiga que conoces también de la Academia, María Victoria Calvi, que es una hispanista extraordinaria y académica correspondiente, pues cuando yo la conocí, y ella ha traducido cosas mías al italiano y ha hecho muchos estudios, cuando yo la conocí, pues yo, en fin, muy pagado de mí mismo, le dije, pues es que, en fin, yo estoy un poco... uno de los libros cruciales de mi existencia es Corazón de Edmundo de Amicis. Y Victoria me dijo, eso en Italia ya no lo sabe nadie, pero ¿quién era ese señor? O sea, Edmundo, que es uno de los grandes creadores de la bella lengua y de aquellas cuestiones, parece que estaba relegado. Me llevé una decepción terrible, me llevé una decepción... El Corazón en mi escuela era lectura para las niñas. Y sin embargo, yo lo leí porque pues me lo pasaba una compañera de allí del pueblo, una amiga del pueblo, y me encantó, me encantó. Y luego ya cuando aparecieron pues, todos los dibujos animados de Marco, etcétera, pues eso fue un éxito, en España fue un éxito. Sí. Pero es posible que en Italia efectivamente esté prácticamente olvidado, aunque aparece en todas las literaturas universales, es decir, en los libros de texto aparece Corazón como una obra de referencia, al menos en España sí lo fue. Sí, fíjate, fue Corazón, y bueno, vamos a seguir con los clásicos que si no Eloísa nos va a llamar al orden. Pero Corazón es un libro que se leyó en las escuelas republicanas. Es un libro que luego fue requisado, retirado. En fin, tuvo algunas admoniciones por ahí de obispos y demás. Fue un libro prohibido y la verdad es que lo lees y es un libro, diríamos, como del socialismo más elocuente y más beneficioso, ¿no? Es un libro que cuenta una historia de los niños en la escuela y que solo da pautas de comportamiento moralizadoras, tal vez extremadamente moralizadoras. Lo liquidaron de las escuelas republicanas. Y bueno, mi padre, al que antes se refería a Pepe, estaba de secretario en Villablino y él hizo una recogida de todos los libros que habían retirado y medio tirado para allá y los metió en el desván de la casa donde yo nací, que fue la casa del ayuntamiento.
y allí fui yo dueño con mi hermano Antón de unos 300 o 400 ejemplares de la edición de Hernando, eso sí que lo conservo, y el libro tenía, una vez que abrimos una de aquellas cajas, sin decirle nada a mi padre ni a nadie, pues vimos, salió Corazón, y es una de las mayores impresiones que yo he llevado en mi vida, un tamponazo terrible de una palabra que a mí me ha perseguido durante toda mi existencia, que es requisado. Ahora estamos medio requisados con estas circunstancias que vivimos. Sí. ¿Y en vuestra juventud qué leísteis después así? Ya de final de infancia yo tuve una lectura que también tengo el libro aquí, que eso está asociado también a una vivencia personal, que cuando mi madre estaba ya en el hospital, mi padre compró El Platero y yo. Y una edición de Platero de Aguilar, que es una preciosidad, con dibujos de Ortega, unos dibujos esenciales preciosos, pero no sé. Pero y lo tengo porque se lo presté a miles de amigos, lo leyeron mis hijos, y para mí Platero fue también otra obra que lo significó todo, porque en un momento dado pues me dio belleza a la vida, en un momento de tristeza. Me llegué a aprender capítulos de memoria de Platero, y ya cuando estaba en bachillerato, que tenía que hacer redacciones, descripciones, etcétera, era casi que me salía. Y luego ya eso me hizo que entrara en Juan Ramón, pero sobre todo entré en Juan Ramón en la poesía a través de Platero. Hubo otro libro que me influyó un poco más tarde, tuve contacto con él cuando tenía 8 o 9 años, que son Las rimas y leyendas de Becker, que lo tenía mi abuelo, y entonces tengo que decir que me gustaban más Maese Pedro el Organista, las leyendas casi que la poesía, ¿no? Y cambiaron los años y la poesía fue entrando poco a poco con esas resonancias románticas de Becker, que fue fundamental. Esos dos, como entrada como pórtico a la parte poética que tuvo mucha importancia en mi juventud, fueron Platero y también el Rimas y leyendas de Becker, que lo conservo. Y incluso tiene la firma de mi abuelo, una firma preciosa, y todavía hace muy poco tiempo pues se la envié a unos primos que les dije que tenía la firma y les saqué una foto y se la envié. Tuvieron una importancia grande, porque yo creo que fueron la escuela de la sensibilidad poética que me acompañó durante prácticamente toda la vida. Fíjate, ahora que dices esto, recuerdo un libro que está perdido y olvidado, que fue un libro también importante en esa época de finales de la República y demás, también de alguien relacionado con esta casa y sobre todo con el Teatro de Lorca y demás, que fue Casona, Alejandro Casona, un personaje asturiano que luego, bueno, tuvo un destino peculiar y muy especial. Casona tiene un libro que se llama Flor de Leyendas, que era un libro de lectura, bueno, verdaderamente fascinante. Él hacía una reconversión de todas las leyendas, de las básicas o clásicas leyendas universales, y estaba escrito para chicos y para gente joven y demás. Claro, yo creo que el haber perdido libros de ese si ese libro pertenecía al aprendizaje del mundo literario en el que estaba siendo un niño o un adolescente, desde luego me parece que eso podría ser una riqueza enorme. Yo le tengo una grandísima devoción. Tuve luego la suerte de tener mucha amistad con la familia de él, con Pepe, con Matutina y con mucho, y ese libro para mí siempre fue una cosa... Ahora, la línea de continuidad en lo que dices, Eloísa, para mí, yo, en lo que a clásicos nuestros, o clásicos, bueno, todos son nuestros del siglo o en general, sí, claro, porque ya, está claro, Julio Verne, las novelas de no, yo por ejemplo, fíjate, tuve una
una lectura temprana para mí fue Tolstoy en algunas de las novelas cortas. Pero en esta línea de continuidad anterior, fíjate, sí que siguió teniendo para mí una importancia grande en lo que decía antes, el descubrimiento del Lazarillo. O sea, curiosamente, después de un héroe estrafalario y echado a perder, empezaron a interesarme, y eso ha marcado luego un poco mi propio mundo literario. En fin, esto es un pagamiento de uno mismo un poco absurdo, pero sí que hay una línea de continuidad, ¿sabes? En algunos chicos jóvenes de la picaresca, los pícaros jóvenes, ¿no? Que eran, para mí fueron sobre todo el Lazarillo, el Estebanillo González y Rinconete y Cortadillo, de Cervantes, que es una de las novelas ejemplares de Cervantes. Eso despertó en mí también una curiosidad y un enorme atractivo de identificación. Tal vez, fíjate, a lo mejor ahí hay alguna variante de un niño, yo digo de un niño malo, de un niño no bueno, de un niño no bueno, con otros niños que tenían más que la maldad, la malicia, y a mí eso me fascinaba mucho. Lo malo que era Estebanillo, lo malicioso que era Lázaro y lo golfos que eran Rinconete y Cortadillo. Y eso también, yo creo muchas cosas que me fueron influyendo mucho, y bueno, insisto en ello porque sí que permanecieron mucho. O sea, tuvieron mucha persistencia, seguro que en mi aprendizaje de lo imaginario. O sea, era como un conducto de elegir algunos arquetipos literarios, bueno, que podían acabar influyendo en lo que acabaras escribiendo tú. Yo creo que en algunas de tus obras hay pícaros. Pícaros modernos, pícaros del siglo XX. No sé, estaba pensando que ahora estamos cerca de la catedral, pues en las horas completas, el peregrino, tú no me dirás a mí que no es un pícaro sinvergüenza. Y digo que yo creo que de alguna manera pues salen, porque todas esas cosas que entran en el saco del saber, del reposo, etcétera, se van gestionando y de alguna manera va influyendo, salen de una manera inconsciente. Por ejemplo, cuando hubo que poner el nombre a esta charla de mis clásicos, salió ese nombre y luego me di cuenta de que hay un poema de Antonio Machado que es Mis poetas. Es decir, de alguna manera, es decir, todo está como hirviendo ahí en el magma y sale, ¿no? Y tiene una importancia capital. No nos damos cuenta la importancia, la relevancia que tiene dentro de nosotros los clásicos. Hace poco preguntaba a alguien qué palabras le dijo Jesucristo a Lázaro cuando estaba en la tumba. Y todos, eran como 6 o 7 personas, dijeron, levántate y anda. Y no dijo eso. No dijo eso. Pero no recuerdo yo ahora qué dijo. ¿Qué dijo? El Evangelio de San Juan dice, Lázaro, sal fuera, si foras. Es decir, y entonces nosotros vemos la realidad, recordamos todo a través del lenguaje literario, a través del lenguaje poético. Es decir, nos hace ver las cosas de otra manera y hace que lo que no es de verdad sea natural. Y yo creo que es mucho más bonito Levántate y anda, que es el verso de Becker, sí, que lo que dice el Evangelio de San Juan, Lázaro, sal fuera, ex y foras, ¿no? Es decir, tiene una importancia grande y lo mismo, estamos regurgitando aquello que hemos leído, que hemos depositado, aquello que nos ha gustado, aquello que nos ha conmovido, es decir, es lo mismo que cuando el concepto de amor depende un poco del tipo de poetas que estás leyendo. No es lo mismo Garcilaso que Neruda o que Salinas o que Becker, ¿no? Es decir, de alguna manera, cuando lees, parece que te suscita un concepto de amor que es distinto y tú dices, es el mío.
pero en realidad no es el tuyo, es el que te está fabricando esa belleza que es el poeta, el poema, el que está sedimentando y adaptando tu espíritu a esos parámetros que adopta. Claro, Creo tal que vez... Sí, no, perdona, no, tal vez, No, no. porque en esto que dices, claro, un elemento de lo clásico, a lo mejor, o de la clasicidad, es también la ejemplaridad. No lo digo moralmente, ¿no? Lo que tienen de grandes pautas de comportamiento universal que permanece fuera del tiempo y que llega a nosotros, bueno, con esa calidad o con esa frescura que pueden tener las cosas. Ahora, cuando me comentáis esto de Lázaro, en fin, recuerdo, nada, no una anécdota, una gracia estúpida de un niño tonto que era el que era yo, cuando yo me contaron lo de la resurrección de Lázaro. Claro, siempre con el Lázaro, levántate y anda, pues mi ocurrencia, ¿sabéis cuál fue? Y eso que queda aquí entre nosotros ahora que no nos oye nada. Oye, este señor cuando salió, ¿qué hizo? Se duchó y desayunó. Y era una... Oye, y a mí eso me preocupa mucho. ¿Qué haría Lázaro cuando salió de la tumba? Tú, lo primero que hizo, ¿qué se le podría ocurrir? Porque debió de salir en unas condiciones bastante penosas, ¿no? Yo creo que bostezó. ¿Ves? Eso me gusta. ¿Ves? Eso. Se levantó. Bien. Bueno, es otro clásico, ¿eh? Lázaro, Lazarillo y todo esto es... Pero es verdad eso, que yo creo que en la experiencia de los clásicos está, la permanencia está, claro, en el límite de lo que son unos comportamientos arquetípicos que adquieren, claro, una dimensión más allá de todo lo posible en el tiempo. Luego, en fin, está la lengua, están las formas en que nos los han contado, las formas dramáticas, la novela, la poesía, todo eso. Pero todo ese acarreo de sensibilidad y de emoción y de conocimiento a través de las distintas lenguas, que tiene tal vez luego una unificación, porque es que parece que todos los grandes clásicos pertenecen a lo mismo, aunque sean culturas distintas, parece que son como los ríos que van al dar a la mar, ¿no? Están yo ahora que decía, yo recuerdo haber leído también temprano, por suerte, clásicos latinos, clásicos griegos, las tragedias. Y fíjate, yo de todo eso, siendo de verdad un adolescente y un niño nada listo, no sé, nada especial, eso a mí me llegaba con una profundidad y con una identificación muy poderosa. Claro, alguien cuando dices esto dice, bueno, es que ibas a ser escritor, estabas ya perjudicado de antemano. No, pero tienes razón. Por ejemplo, bueno, esto es de literatura universal, las tragedias griegas y la Odisea. Para mí, yo vi la película de Kirk Douglas sobre la Odisea, Ulises se titulaba, ¿no? El año 55, 56. Era un niño, fue de las primeras películas que vi. Y luego ya cuando, que me impresionó por muchísimos aspectos, las sirenas, lo de Circe, todo eso, fue una cosa que me impresionó. Y luego cuando ya me acerqué y la leí, pues me fascinó por completo. Para mí la Odisea y luego la Ilíada es más dura de leer, pero sobre todo la Odisea fue una obra capital. Y las tragedias. Claro. Yo recuerdo que mi primera visita a Grecia era ir poniendo en cada lugar, en Tebas, en el Parnaso, en todos los sitios iba poniendo, ahora me sale Edipo, es decir, era como si estuviera animado, vivían todos aquellos personajes asociados a los lugares por donde pasaba. Era la tragedia, lo has dicho muy bien antes, y la literatura clásica nos proporciona como unos arquetipos pues de crímenes, de pasiones humanas, que se repiten, y que entran tan dentro que se asocian a nuestra forma de ser y nuestra forma de conocer. ¿No? Sí. Claro, eso yo creo que esa es la argamasa
imaginaria con la que se hacen los clásicos, de lo que uno integra en su vida y en sus cosas. Estos clásicos, hombre, yo creo que tenemos un poco una herencia, ¿no? Yo diría que como la necesidad de ascribirnos a la herencia de la clasicidad que hay en nuestra lengua. Aunque es verdad aquello que no sé quién dijo, de que muchas son las lenguas y una la literatura, ¿no? Eso por supuesto. Pero ascribirnos un poco esa clasicidad para el conocimiento de nuestros propios mitos o de lo que han sido las referencias históricas de lo que ha pasado en la propia historia literaria, ¿no? Y volver a eso, claro, es un enriquecimiento enorme que como estamos abandonando un poco, diríamos, las disciplinas humanísticas, pues eso es una pérdida enorme. Porque la verdad es que uno, no sé, vuelves a leer algunas de las obras, yo qué sé, de Lope de Vega, ves muchos de nuestros clásicos del XIX, de los teatrales, y ves unas reivindicaciones de esto que es ahora el feminismo verdaderamente impresionantes. O sea, un poco la presencia de la mujer de una manera relevante que tiene una condición de identidad mucho más poderosa y contrastada de tantas cosas. Y eso, bueno, es una línea como un foco de algo que hubo y que se puede saber y que está escrito en unas fábulas imperecederas y que están ahí en tantas cosas, ¿eh? Eso, por decir un poco que la actualidad no se puede leer y entender sin el conocimiento del pasado. No ya en lo histórico, y esto es una bobada que estoy diciendo yo, pero en el acervo un poco del mundo imaginario que está en los clásicos, pero que está en los clásicos griegos, en los romanos. No hay un texto más actual que el Edipo. O sea, es que eso es algo tremendo. Y en nuestra historia literaria, claro, tenemos hitos verdaderamente cruciales. Parece que con esta dejación del conocimiento humanístico, y de eso tú sabes más que yo, y en la academia de esto se ha hablado muchísimo, pues es un elemento crucial del empobrecimiento en el que vivimos, de la falta de referencias que nos sustenten, ¿no? Sí. Simplemente enlazo con lo tuyo. Es decir, la referencia, el no tener esos conocimientos, el no ir, es decir, educándose en la literatura, ir educándose en las formas literarias también, en el lenguaje, en las metáforas continuadas, hace que muchísimos españoles en estos momentos no sean capaces de disfrutar ni de Góngora, ni de Quevedo, porque eso nos pasó a todos. Yo, en la primera época de Góngora y de Quevedo, entendía pues lo que estaba como mucho más aparente, pero, es decir, las letrillas, los romances, me encantaban, pero luego todo el lenguaje que hay detrás, todos los recovecos, todas las metáforas, todas las ironías, todas las antífrasis, todo ese tipo que hace que tú entiendas un poema de una manera distinta, ¿no? Cuando Góngora decía, yace debajo de esta piedra fría, de mujer tan santa que ni Rosario jamás de su cuerpo se le caía. Está diciendo, yace debajo de esta piedra fría, mujer tan pecadora. Es decir, y cuando está criticando a caballeros, a hombres, etcétera, lo mismo. Es decir, si no entiendes el lenguaje, te pierdes una cosa que es elemental y fundamental dentro de la comprensión literaria. Es decir, y las obras que está editando la Academia del Canon, por ejemplo, que ha editado recientemente de Quevedo, ¿no? El Parnaso español, que está tan anotado que tú lo puedes entender. Eso es formación. Y eso es conocimiento de algo muy importante, como pueda ser la pintura, como pueda ser el cine, o como pueda ser... y es cultura española y cultura lo más refinado que puede haber. Es decir, Góngora, Quevedo, el mismo Lope en algunos aspectos también. Por lo tanto,
creo que el tener como cierta formación, el que nos vayan leyendo, explicando, es fundamental. Y tú hacías alusión antes a los maestros, y los profesores de instituto tienen una importancia capital, una importancia capital. Yo siempre recuerdo a mis mejores profesores, a los más brillantes, a los que sabían desentrañarme un poema, hacerme ver 1000 cosas que yo no había visto, aunque lo hubiera leído 30 veces, saber relacionarlo con la cultura, con el momento, con otros, con antecesores, eso es capital en la formación. Y el que sabe disfrutar de eso tiene una riqueza que no tienen otros muchísimos. Claro. Bueno, porque está claro que tal vez otro elemento de la clasicidad y de los clásicos es la universalidad, o sea, el valor universal de lo que se cuenta, no la cercanía, no, en fin, lo que pudieron ser derivados más pobretones, de costumbrismo o demás, no. Los grandes clásicos siempre son universales, siempre puedes traducirlos al idioma que sea y allí tienen una resonancia de comprensión con todas las variantes que queramos. Es curioso, Salva, porque claro, tú de esto sabes más. Claro, muchos de nuestros clásicos se tradujeron en el momento y tuvieron importancia afuera y nos ayudaron a reconocerlos a nosotros aquí. El Quijote es un caso extremo, ¿no?, de cómo tienen que valorarlo los ingleses para que luego sepamos la trascendencia que aquello tenía. Pero, por ejemplo, algunos de estos clásicos que a mí, como os decía antes, tanto me influyeron en mi adolescencia y en mi niñez y demás, estaban traducidos fuera. O sea, el Estebanillo, aparte de que ser el Estebanillo González, que es tal vez uno de los libros de picaresca, como nuestra querida pícara Justina, la de Mansilla de las Mulas, pues tal vez es una de las obras más olvidadas dentro de ese mundo. Tuvo en su momento, y en la resonancia en Amberes y por ahí donde se tradujo, tuvo una resonancia parecida al Quijote, tuvo una resonancia enorme. Es curioso, porque luego es como un clásico condenado, porque claro, la vida está llena de vicisitudes de todo tipo. Y a mí me hace gracia porque a mí me impresionó mucho, porque este caballero, este Estebanillo, que anda por ahí por no sé cuántas batallas, como si fuera una crónica burlesca también de la guerra de los 30 años, y es un chico y luego un señor chocarrero, bufón, así un poco más que malicioso, pernicioso, un Guzmán de Alfarache, todo este tipo de componentes, como de los malos comportamientos. Que eso suscitó un pequeño estudio de don Gregorio Marañón, oye, que yo creo que se lo podía haber ahorrado, aunque es precioso, porque don Gregorio escribía maravillosamente. Es un recuento de la picaresca como una de las cosas más tristes de nuestra historia, más allá del relieve literario que pudieran tener, porque él dice que contribuyó mucho a la leyenda negra, cosa que no creo que sea así, pero bueno, ese otro valor de lo inmoral, esa libertad terrible que se ve tanto, y por eso reincido mucho en lo de la picaresca, pues tiene un valor de contrapeso con tanto pensamiento de otros clásicos maravillosos que tienen una visión como mucho más reglamentada y más conciliadora y, en fin, mucho más cristiana, por decirlo de alguna manera. Y esto es un contrapeso que yo creo que en nuestro siglo de oro es crucial, porque ciertamente en la picaresca hay un retrato moral durísimo de nuestro país, claro, de todo, de la pobreza, de la miseria, de la desgracia, de todas esas contradicciones de una sociedad bullente como era aquella. El Estebanillo, ¿sabéis quién lo reivindicó
hace unos cuantos años, Juan Goytisolo. A mí me hizo gracia. Y yo decía, coño, este libro que ha sido uno de los libros de mi vida, nunca se me ha ocurrido a mí escribir algo. Oye, lo reivindicó. Juan Goytisolo tenía esa conciencia amarga y un poco desolada de la traición de don Julián y aquellas cosas, y lo reivindicó. Claro, en esas reivindicaciones se suele exagerar. Lo reivindicación como un libro de estos, sobre la podredumbre de nuestras cosas. Pero él dijo que era tan bueno, que era casi tan bueno como el Quijote, lo cual ya desautorizaba a don Juan Goytisolo un poco, porque no era para tanto. ¿Y qué clásico reivindicaríais vosotros ahora mismo en el momento que estamos viviendo a nivel pandemia, a nivel político, a todos los niveles, ¿no? A nivel social, económico? ¿Qué clásico tendríamos que leer y, sobre todo, tendrían que leer los que nos gobiernan? Hombre, yo creo que tal como está la situación política, social, etcétera, pues la picaresca tiene bastante que ver, ¿no? Pero a lo mejor sería para darles, ya que tienen tan malas ideas, ahora que no nos oyen, para darles peores ideas todavía. O sea, para alimentar sus malas ideas. Me refiero, yo qué sé, el Quijote, por ejemplo, se puede entender como un libro sobre la amistad, en el que dos personajes están hablando siempre, se entienden y crecen gracias a eso, ¿no? Sí. A diferencia, por ejemplo, esta idea yo creo que es de Harold Bloom, los personajes de Shakespeare hablan consigo mismos. Sí. El Quijote y Sancho Panza están hablando continuamente entre ellos y eso crea algo, ¿no? Esa es una buena idea. Es decir, el Quijote y Sancho pertenecen a dos mundos distintos, no muy alejados porque es un hidalgo pobretón al máximo, pero pertenecen a dos aspiraciones distintas, tienen formación totalmente distinta, pero hablan, se comprenden, se riñen, se complementan y poco a poco uno se va fundiendo en Quijote y un Quijote se va fundiendo en Sancho, sobre todo al final, y adquiere como una razón práctica, ¿no? El Quijote, bien explicado, no leído pues como diríamos, en pequeña diócesis, ¿no? Para que no sea pues, una obra muy pesada, quitando también muchas cosas que tiene novelas incluidas, etcétera, pero yo creo que puede ser un libro bueno. El Lazarillo, por supuesto, muchas obras de teatro de Lope de Vega, de Calderón, siguen siendo fundamentales. Y ya que están en una cultura, como en estos momentos, de una cultura más visual, hay la posibilidad de complementar la lectura para los chicos con las películas, con las obras de teatro, etc. Este verano estuvo mi nieto conmigo 3 semanas en casa y todos los días pues, veíamos una obra de teatro, a veces de Estudio 1, que están colgadas y le encantaron. Entonces, luego, a partir de ahí, lo leía. Y le mandé leer alguna de Casona. Yo estoy de acuerdo también que en Flor de Leyendas de Casona es capital. Vamos, porque recoge leyendas nórdicas, leyendas orientales. Están todos. Sí. Tiene ahí unas cuantas. Está hecho muy, muy, muy bien. Eloísa, no me atrevería a recomendar un título, pues no lo sé. La recomendación que se podría hacer en el mundo en que vivimos, como en todo, para entender esto es leer, o sea, desde luego, ya que estamos en un ciclo de leer a los clásicos, oye, pues leer a los clásicos, es que hay que viajar hacia los clásicos, volver a ellos y un poco introducirte por donde sea. Yo creo que eso sustenta mucho la comprensión de que el arte está atado a la vida. O sea, que no hace falta grandes zarandajas, que leer es vivir y que una parte crucial de lo que somos se aprende entrando en los mundos imaginarios que se han creado y, bueno, pues en nuestra lengua, de esta manera que hoy más o menos estamos aquí diciendo, ¿no? Y eso yo creo que eso sería fundamental. De todas formas, yo creo que en lo contemporáneo o en lo actual, ya sin hacer ese viaje a la lejanía de nuestros clásicos,
yo creo que sigue teniendo una consistencia simbólica terrible y poderosa, y convendría volverla a leer, La Metamorfosis de Kafka. Y yo creo que hay un libro tremendamente inquietante, hablo de novelas, un libro tremendamente inquietante para tener algún grado de comprensión misteriosa de todo lo que nos está pasando con las migraciones, los aborrecimientos, estas cosas raras que fluyen tanto, que sería El extranjero de Camus. Y luego yo siempre suelo recomendar una novela menos conocida, que en fin, esa, cuando mi querida amiga Vittoria Calvi hablamos de ella, pues sí que estaba en el reconocimiento, que es El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. Una novela sobre algo de lo que va a pasar, la expectativa, como de aquellos viejos poemas de Cavafis, de que vienen los bárbaros. Todas esas tensiones yo creo que siguen siendo tremendamente contemporáneas. Claro, son maneras a lo mejor de entrar en determinadas sensibilidades y desvelar algunos secretos que nos conciernen a todos, con algo maravilloso, que es la belleza de lo que son esas grandes metáforas, la belleza de lo literario en este caso, como musicalmente puede haber otras cuestiones. Yo esas tres las recomendaría para lecturas y relecturas. Son tres clásicos totales, ¿no? Sí, son clásicos ya actuales, vamos, muchísimo más cercanos, y hay muchísimas obras que se pueden leer. Citaste Camus, puede ser también La peste, que está más... La peste es una lectura inquietante hoy día, ¿eh? La peste es una lectura... Es dura, pero es decir, en el momento en el que estamos, pues también es inquietante el capítulo inicial del Decamerón, antes de cuando cuenta toda la situación de la peste en Florencia en aquel momento. Ese capítulo es fuerte, durísimo, todo lo que está pasando, y luego lo demás ya es más divertimento, más vida de otra manera, pero todo lo que tiene que ver con la realidad sí es importante. Yo soy siempre partidario, Luis, ayer hablando de la posibilidad que hay de facilitar la lectura a veces de obras muy duras, como se hizo con el Quijote, como con lecturas que tienen un lenguaje un poco difícil. Lo mismo que se hace con la traducción. Se tradujo el Estebanillo a otras lenguas, pero nosotros vivimos en una cultura traducida, es decir, podemos leer, o hemos podido leer pues, a Tolstoy, viste antes a él, a Dostoyevsky, a todos los narradores rusos o orientales, algún japonés, algún chino, es decir, gracias a las traducciones. Bueno, pues lo mismo podemos hacer unas pequeñas adaptaciones para que resulte menos duro y que vaya adaptándose. Por ejemplo, Rosa Navarro está haciendo adaptaciones muy bonitas, muy buenas de la literatura tradicional a la literatura infantil, que hace que no resulte tan pesada, tan larga, no se resulte tan dura, y que a veces pues entre por la anécdota pues a una obra que es una obra universal, que es una obra de todos, que es una obra que siempre va a estar ahí, y que una obra que va a enriquecerse con las relecturas sucesivas año tras año, vamos, siempre que se vuelva, ¿no? El tema de las relecturas es muy importante, yo creo que también. Sí, yo he hecho, fíjate, bueno, está en los términos de los clásicos. He hecho en estos tiempos de retirada del mundo algo, no sé, que Claudio Guillén diría, eso sirve un poco para la lectura comparada. No, me he vuelto a leer intencionadamente La regenta de Clarín, El rojo y el negro de Stendhal, la Ana Karenina de Tolstoy, y es curioso, y luego La desheredada de Galdós. Y también tiempos difíciles de Dickens.
es curioso porque, bueno, clásicos del 19, en fin, bien, clásicos casi contemporáneos de una actualidad tremenda. Es curioso la intensidad de vida que hay en todos ellos. O sea, al margen de la belleza, de lo hermosas que son las fábulas que cuentan, de lo entretenido que resulta, porque es que hoy día yo creo que una de las cosas que más se han degradado es el sentido del entretenimiento. O sea, es que el entretenimiento se ha puesto a grado cero, ¿eh? Y eso es terrible. Es que las cosas muy entretenidas tienen que ser apasionantes y, claro, eso necesita siempre un poco de esfuerzo, ¿eh? Esta disolución que hay hoy día yo creo que es uno de los males mayores que existen en el mundo en el que vivimos y que, bueno, que uno observa, yo qué sé, en la cercanía de chicos que tiene uno al lado y que deambulan por ahí entretenidos haciendo no se sabe qué. Claro, es una disolución, porque claro, entretenerse es una cosa fundamental, pero entretenerse con inteligencia es crucial, ¿no? Yo ahora, en estos tiempos penosos, un día me encontré con un amigo que estaba muy desolado y muy triste y me dijo, de todas formas, mira, se me ha muerto tal, no sé, bueno, muchas desgracias. Dice, además ando mal de tal, ando mal de esto, del otro. Dice, oye, lo único que tenemos, Mateo, es que uno disfruta leyendo a Sócrates. Y yo dije, joder, macho, eso son palabras mayores. O sea, si te entretienes y disfrutas leyendo a Sócrates, oye, es que estás bendecido. No me vengas ahora diciendo que te han operado de la próstata, hombre, eso es una ridiculez. Si disfrutas leyendo a Sócrates y demás, eso es algo glorioso. Y es verdad, es verdad. Por eso hay un territorio ahí que está ahí a la vuelta de la esquina. Además, no hay nada mejor que un libro, ¿no? Ese clásico que está a la mano, lo coges y está aquí y entras con esa tremenda fascinación. O sea, que ya que como estamos en leer a los clásicos, oye, ese es un viaje imprescindible, sí, yo creo que sí. Sí, cuando relees una obra, bueno, hay una parte de cosas que ha disuelto la memoria, que has perdido, de relaciones, pero de alguna manera yo creo que a mí me ha pasado con obras del siglo XIX que me han provocado pues sentimientos nuevos que no había experimentado. La Regenta la he leído 3 veces, las 3 veces me ha provocado sensaciones distintas. La primera pues fue, pues, te fijas en la parte, pues la aventura, la pobre Anita, el malo del cura, la madre del cura, y ese tipo de relaciones sociales que hay pues, en el casino, pero luego te vas viendo cómo está reflejando toda una mentalidad burguesa, cómo está reflejando qué crítica tan profunda hay contra la vida religiosa, contra el poder, es decir, vas leyendo, vas fijándote y te va suscitando cosas nuevas. Y luego te das cuenta, cuando analizas capítulo a capítulo, te das cuenta de lo que estás diciendo tú. Es decir, cómo era capaz de entretener. Porque esa obra fue publicada en capítulos en el periódico. Es decir, una semana publicaba un capítulo, otra otro, y cada capítulo tenía su cuerpo, tenía su unidad, estaba perfectamente estructurado como si fuera un cuento, sabiendo que iba a ser toda una novela en un engranaje enorme. Eran personas admirables, escritores admirables en la arquitectura, es decir, en la forma de construir. Luis, ¿crees eso? Claro, es que todo eso, en estas novelas que yo he vuelto a releer, bueno, con mucho más aprovechamiento y disfrute con que las leí la primera vez, seguro, una cosa tremenda. Claro, y con eso valora uno o reivindica, a lo mejor en tu condición de creador de ficciones y demás, que es barrer para casa, que no está mal, pues uno reivindica el poder de lo imaginario, ¿no? Lo que son las historias inventadas, el poder que tiene y la capacidad del ser humano a través de su inteligencia y de su sensibilidad de conquistar en la lectura esos mundos que alguien creó y que están ahí, que nos aguardan, que están. El poder de las novelas
en La Regenta se ve mucho eso, se ve mucho la precariedad de las emociones en los personajes y cómo Clarín, que lo ve desde fuera, y cómo Clarín analiza eso y cómo se compadece en realidad, es decir, qué precaria es la pobre Ana, siendo tan maravillosa y tan tal, coño, no entiende. Stendhal decía, yo lo he vuelto a ver ahora al releer El Rojo y el Negro, cuando a la protagonista, a la que Jean Sorel se lleva al huerto, Madame Renaud, pues Madame Renaud, que es una señora casada, burguesa, con un hijo, un marido por ahí, alcalde, que anda, que va y que viene, se le mete en casa a este Jean Sorel, que es un pájaro de cuenta, y claro, empieza a ver en ella unas graves zozobras, diríamos, moralmente imposibles. Y entonces esas zozobras que describe de manera apasionada Stendhal y que son, bueno, yo creo que son uno de los análisis que se ha hecho de la sensibilidad de un ser humano, femenino en este caso, más detallado, más hondo y más profundo. Y entonces, ante esas zozobras y demás, Stendhal, que nos está contando la novela él en su propia voz, dice, Madame Renaud no sabía lo que le pasaba porque no leía novelas. Novelas. Y es que es verdad, es verdad. Si hubiera leído novelas, pues hubiera dicho, hombre, lo que me está pasando es esto y este pájaro, este es un desalmado. ¿No? Pero bueno, quiero decirte que en las novelas, aún en la inmoralidad de todos estos pícaros perdularios, hay una ejemplaridad, y esa ejemplaridad es el sostén, creo yo, en una parte crucial, no en lo moral, de la clasicidad, sí. Yo creo que sí. De todos modos, hay cierto reflejo en todas esas novelas de cómo la mujer se va independizando de alguna manera, aunque sea a través de la decisión de ser infiel. Es decir, aparece en la novela de Madame Bovary, aparece en El Rojo y Negro, es decir, cómo la mujer va adquiriendo como una personalidad para poder decidir salir de la habitación, para entendernos, ¿no? De la reclusión que había tenido durante tanto tiempo. No sé, la novela del siglo XIX es maravillosa, Es decir, es que es la gran novela, el hilo conductor desde Cervantes y demás. El XIX es la explosión de la gran novela y, bueno, hombre, luego llega un 20 lleno de muchas cosas, ¿no? Llegan las vanguardias, se rompen las maneras de escribir, se hace de todo. Se hace tanto se hace que se hacen hasta tonterías. Sí. Pero también había un tiempo para leer, ¿no? No teníamos tantos estímulos como ahora, ni internet, ni televisión, ni radio, ni nada. ¿Cómo animaríais vosotros a leer, a seguir leyendo clásicos? ¿Por qué son tan importantes para nosotros? Lo habéis dicho, ¿no? Pero ¿lo podéis decir en pocas palabras? Sí, yo diría que hoy estamos sobrecargados de una cosa perniciosa que se llama actualidad. Hay que huir de la actualidad porque necesitamos... Hombre, ahora nos han dado una lección, pero claro, menuda lección. Con la pandemia nos han encerrado en casa y claro, ya no sabe uno dónde meterse. Yo parte la he pasado debajo de la cama. Pero es terrible la actualidad. Hay tanta sobrecarga de actualidad y tantos medios de difusión de la misma, que la actualidad está sucediendo según te la están contando. No hay ni siquiera, el televisor no es ni siquiera algo que contenga un poco lo que nos llega, todo es un golpe continuo. Yo creo que vivimos en un mundo en el que el regreso a la conquista de uno mismo está en la lectura, está en el arte, está en la experiencia del arte en general, no solo del arte de la ficción y del arte literario, cinematográfico, de todo, del arte. Del arte es la gran salvaguarda en la que podemos llegar a tener una lucidez y una conciencia un poco de lo que somos para saber encontrar un poco ese equilibrio personal. Entonces, yo te diría, no, pues olvídate un poco de la actualidad, no estés todavía enganchado. La actualidad y las secuelas, que son enormes.
porque además la actualidad ha traído, diríamos, como un elemento bastante todavía más demoledor, un poco la charlatanería. Yo tengo un amigo que siempre me dice, oye, Mateo, qué mal nos ha ido. Tú y yo que hemos vivido los curones, dice él siempre, yo les tengo un gran respeto, los curones en los púlpitos, dale que te pego, dale que te pego. Yo, bueno, tú y yo tampoco, no sé, tampoco íbamos mucho, o sea que estás exagerando. Dice, sí, pero dale que te pego, dale que te pego. Y ahora, oye, enchufas en cualquier sitio, hay curones dándote la vara. Todo el mundo opina, todo el mundo tiene todos estos artilugios ahora tecnológicos y demás. Todo es gente que da la vara, que cuenta las cosas más inútiles, las mayores sandeces, que tiene pretensiones de no se sabe qué. Y dice, me decía dice, yo creo que estamos casi tan perseguidos como con la Inquisición. Digo, no, tanto no. O sea, como con la Inquisición, eso tú y yo no lo vivimos, aunque vivimos otras cosas muy desagradables, pero bueno, es una manera, yo creo, de trivializar las cosas, pero la actualidad nos castiga. Hay que defenderse. Sí, Luis, has aludido a ello. Es decir, cómo pues, esta pandemia, este encierro, nos ha servido para poder a veces leer, poder ver más cine. Yo creo que de la educación se ha perdido un poco lo que puede ser ese reducto de silencio que siempre teníamos, ese momento, no voy a decir meditación, pero ese momento de silencio, ese momento para poder leer, etc. Yo no soy totalmente pesimista porque la lectura existe, incluso la lectura de obras largas, de obras grandes, existe, incluso hasta en los niños. Se han leído a Harry Potter, que no son obras de 20 páginas, ¿no? Sino obras muy largas. Otros ven estas obras de terror de King, famoso, ¿no? Stephen King. Stephen King, sí. Maravilloso, hombre. Stephen King. Precioso, sí. Mi hijo, el segundo, se las leía todas. Yo ya no sabía dónde tenía que ir a comprarle. Bueno, pues es decir, que han leído. Eso es importante que lean, es importante que encuentren su momento de soledad para enfrentarse a la lectura, incluso pero hay demasiado ruido, demasiado ruido. Sí. Es decir, no podemos estar sin escuchar la radio, no podemos estar si no es corriendo, hay demasiado ruido, demasiada prisa, hay muy poca pausa, hay muy poco tiempo para esta lectura de los clásicos. Yo en eso creo que hay que refugiarse, pero no confinarse. Claro. Tú, Salva, que eres un experto lexicógrafo, entre refugiarse, yo se lo recomiendo a muchos de nuestros queridos amigos ya próceres mayores, digo, no, hombre, es que andáis mucho por ahí, hay que refugiarse. Ahora, confinarse no. Eloísa, yo no sé si vamos llegando a donde debemos. No, ya me están diciendo que ya hemos pasado de sobra de una hora. Como queráis, si queréis lo dejamos ya un poco aquí. Yo voy a poner un colofón, si me lo permitís, porque es una bobada que traigo, porque contribuiría a lo mejor a que sirviera de homenaje a uno de nuestros clásicos. Mira, yo leí hace mucho tiempo como un libro que me fascinó mucho, El diablo cojuelo. Un libro que para mí ha tenido una gran influencia. Es un libro irregular, está lleno de hallazgos expresivos, disparatados, de un barroquismo exacerbado. Pero bueno, yo he sido siempre un defensor del diablo cojuelo, ¿no? Hasta me sabía casi de memoria, ahora ya no. Por ejemplo, cuando el diablo cojuelo dice quién es él, un diablo. Hay diablos mayores, diablos no sé cuánto. Y dice, bueno, esos son los demonios mayores. Yo esto antes lo sabía de memoria, sería maravilloso que lo pudiera decir ahora. Yo soy las pulgas del infierno, el chisme, el enredo, la usura, la moátara. Yo truje al mundo la zarabanda, el déligo, la chacona,
el villicuzcuz, las cosquillas de la capona, el guirigay, el zambapalo, la mariona, el malipinti, el pollo, la carretería, el hermano Bartolo, el carcañal, el guineo, el colorín colorado. Yo inventé las pandorgas, las jácaras, las papalatas, los comos, las mortecinas, los títeres, los volatines, los saltambancos, los mesecorales y al fin yo me llamo Diablo Cojuelo. Bueno, yo tenía un especial cariño por este tal. Don Luis no escribió, dicen, más de 400 obras de teatro, no lo sé. No te creas que tiene demasiadas que se hayan conservado así dentro del canon. Me parece que en nuestros clásicos de la Academia me parece que no va a estar Don Luis, no lo sé. Bueno, entonces ven, un personaje que para mí tuvo siempre mucha importancia. Y entonces, cuando yo trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid, tenía un amigo bibliotecario, Bernaldez, una persona muy inteligente y muy curioso, y yo bajaba a desayunar con Bernaldez todos los días. Iba, le recogía, entraba en el despacho y le decía, Bernaldez, vamos. Y un día Bernaldez estaba con un gran legajo del archivo de Villa. Le habían dado permiso y en su mesa tenía un gran legajo del archivo de Villa, porque estaba haciendo una investigación sobre las tarascas, que eran unos figurones que salían alrededor de los autos, bueno, del corpus. Y hizo un libro precioso sobre las tarascas de Madrid. Y entonces, bueno, pues estaba allí viendo aquello y estaba viendo los legajos y los expedientes municipales de las fiestas del Corpus en Madrid. Son maravillosos y el archivo municipal es, bueno, es espléndido. Bueno, pues están los expedientes de las fiestas del Corpus. Allí están todas las construcciones festivas, cómo se preparaba la Plaza Mayor, salían a concurso, esto, lo otro, y salía a concurso siempre un auto sacramental, un auto del Corpus. Entonces, los que eran contratados, debía haber un jurado por ahí, no creo que como el del Planeta, espero que no, pero pues sacaban allí el auto que les parecía bien y le pagaban al autor y todas esas cuestiones y nada, y se representaba ahí. Y claro, entonces sí es verdad que en esos expedientes, en esos legajos, están copias y a veces originales, oye, pues no sé, de un auto de Calderón, en fin, es de una riqueza verdaderamente fascinante. A veces son copias, la mayoría también es verdad que son copias. Bueno, yo entro en el despacho de Bernaldez y le digo, oye, se te ha caído aquí un papel. Y dice, coño, pues oye, espera, trae para acá, que esta parte es muy importante. A ver, y cojo el papel y lo hablo, y era pues una esquela, un papel que estaba metido en el expediente correspondiente. Bueno, ese papel, y con esto quisiera yo rendirle una especie de homenaje a la vida desgraciada de muchos de nuestros clásicos. Ese papel decía, leo literal, de la mano del autor: yo estoy con la mayor necesidad y aprieto que he tenido en mi vida, y será en esta ocasión la mayor merced que de la villa y de vuesa merced pueda recibir, que me socorra vuesa merced con los 400 reales del auto que he de hacer, adelantados de vuesa merced de 3 o 4 días, porque no salgo de casa por falta de no tener para cubrirme la bajera siquiera. Suplico a vuesa merced me avise si esto puede ser como digo, que yo escribiré luego el auto. Si no, será imposible hallarme a propósito para cuando fuera menester, aunque parece que no importará, habiendo como hay en Madrid tanta abundancia de poetas, y yo quedaré disculpado de todos si una niñería como esta dejare que vuesa merced de hacer por mí. Encareciéndole con los veros que lo haga, guarde Dios a vuesa merced como yo deseo, y su regimiento a menester de la posada, hoy jueves 10 de febrero del 663, Luis Vélez de Guevara, rubricado, dirigido al regidor Juan de Tapia. El pobre don Luis no podía salir a la calle porque no tenía pantalones.
y pedía esto que llamamos hoy un anticipo. Bueno, es una vertiente de la dura vida de nuestros clásicos también. Así, está esa otra anécdota verdaderamente un poco patética. Pues ese es el autor del Diablo Cojuelo. Pues yo creo que es un buen texto para cerrar, para que ver cómo esas obras maravillosas se gestaron muchísimas veces con muchísimo esfuerzo, con muchísima privación, con muchísimo retiro, con hambre que aguzaba el ingenio, y a pesar de todo nos legaron esas obras que son eternas, que son deleite para todos nosotros y que son motivo de aprendizaje constante. Bueno, pues yo creo que por mí doy por cerrada la... Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues un placer. Un placer. Gracias, Eloisa. Desde aquí, desde